buenos días para todos. Yo soy Sebastián Suárez, residente de anestesiología de segundo año de la Universidad de Antioquia. El tema del gran seminario para el día de hoy es fisiopatología pulmonar del COVID-19 e implicaciones para el anestesiólogo. Agradezco profundamente al doctor Juan Luis Ramírez, quien ha sido mi asesor para esta revisión. Entonces, los temas que vamos a desarrollar el día de hoy van a ser hablar de la fisiopatología pulmonar del COVID-19, teniendo en cuenta unos aspectos epidemiológicos y generalidades. Vamos a hablar del síndrome de estrés respiratorio agudo, del manejo para este síndrome, haciendo un énfasis especial en la ventilación mecánica protectora y las implicaciones que tiene para el anestesiólogo. Respecto entonces a la fisiopatología pulmonar del COVID-19, en un gran seminario previo se revisaron como todas las implicaciones que tenían para el acto anestésico respecto a bioseguridad y valoración preoperatoria, entonces no van a ser objetivo de esta revisión el día de hoy. Para el 2019, entonces, tenemos que con la aparición del COVID-19 se dio un cambio significativo a muchas de las cosas que se hacen en el mundo y que se hacen en los servicios de salud. Tenemos que para el día de estos datos son para el 14 de noviembre, en el mundo habían alrededor de 253 millones de casos, con alrededor de 5 millones de muertos para una mortalidad global del 2.01%. En América presentamos alrededor de 2.200.000 muertes para una mortalidad en el continente del 2.45%, y en Colombia para finales de octubre teníamos alrededor de 5 millones de casos con 127.000 muertes aproximadamente, para una mortalidad del 2.54% en el país, y para nuestro departamento la mortalidad era del 2.16%, acercándose un poco más a la tasa de mortalidad mundial. La evolución clínica entonces del COVID-19 se puede presentar con un espectro de síntomas. Tenemos los pacientes que son asintomáticos o presintomáticos, que solamente van a tener una prueba de COVID positiva, una prueba de SARS-CoV-2 positiva sin síntomas. Los pacientes que debutan con una enfermedad leve y moderada, que van a ser la gran mayoría de los pacientes sintomáticos, hasta el 80%, que van a presentar tos, fiebre, cambios en el gusto, pero usualmente presentan saturaciones de oxígeno mayores a 94 y mínimos síntomas de tracto respiratorio inferior. Y finalmente vamos a tener un grupo de pacientes que debutan con enfermedad severa. Estos pacientes van a presentar saturación de oxígeno menor de 94, frecuencias respiratorias mayores de 30 y con infiltrados pulmonares en más del 50% de los campos. Y tenemos un grupo que hacen una enfermedad crítica con falla multiorgánica, con shock y con falla ventilatoria. Los pacientes sintomáticos, un 14% entonces van a ser enfermedad severa y alrededor del 5% van a presentar enfermedad crítica, y alrededor del 50% de los pacientes críticos van a morir por COVID-19. Tenemos que la replicación viral va a explicar la primera fase de los síntomas, y la inflamación explica como los pacientes que van a llevar a una enfermedad severa o a una enfermedad crítica. Entonces, los pacientes que tienen una enfermedad crítica usualmente presentan un síndrome de dificultad respiratoria agudo, que iremos hablando posteriormente como todas las características de este síndrome. Entonces, el mecanismo fisiopatológico del COVID-19, en la etapa inicial vamos a tener que el COVID va a infectar las células bronquiales, las células alveolares tipo 1 y tipo 2, y a través de una serina de proteasa, que es esta serina que vemos acá, la TMPRS2, esto va a promover la captación viral del virus, y el receptor de la enzima convertidora de angiotensina favorecen la activación y la endocitosis viral. Entonces, en las infecciones tempranas vamos a tener una alta carga de replicación viral en las células pulmonares. Posteriormente, esas células infectadas, los macrófagos alveolares, van a liberar diferentes citocinas de proinflamación. Entonces, luego vamos a tener una fase tardía de la infección por el COVID-19, donde las calcreinas plasmáticas y diferentes péptidos vasoactivos que son químicos
y que tienen receptores para quininas en el endotelio pulmonar, van a conducir a una relajación del músculo liso pulmonar y van a permitir entonces la migración de líquidos, y va a haber una desregularización y un aumento de múltiples citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Tengan muy presentes estas citocinas, porque esas citocinas pueden activar entonces la coagulación y la formación de microtrombos. Entonces, esos microtrombos que se forman en los vasos perialveolares son un componente muy importante para explicar los fenómenos fisiopatológicos del síndrome de estrés respiratorio por COVID, que a diferencia de un síndrome de estrés respiratorio clásico, tenemos pues un alta proporción de estos fenómenos microtrombóticos en la vasculatura pulmonar. Y adicionalmente entonces vamos a tener un edema alveolar, pero a diferencia del edema típico por el edema agudo de pulmón, es un edema que entonces va a tener proteínas y componentes celulares en su interior. Llamativamente, el síndrome de estrés respiratorio agudo por COVID-19 responde al manejo con esteroides, y los esteroides han demostrado disminuir la mortalidad, que en ningún otro escenario de SDRA hasta la actualidad se ha visto que esto pase. Entonces, ¿qué pasa con el COVID? Primero vamos a tener un gran componente de hipoxia. Ese componente de hipoxia es uno de los principales y los síntomas más graves en la enfermedad por COVID-19, que va a ir progresando en el tiempo, y una disminución de la distensibilidad pulmonar. La distensibilidad pulmonar es un cambio de volumen básicamente por un cambio de presión. Entonces, los mecanismos que nosotros tenemos para hacer compensación de la hipoxia van a ser la vasoconstricción hipóxica, el incremento del esfuerzo ventilatorio y el aumento del gasto cardíaco, pero estos mecanismos empiezan a alterar y a perder esa regulación. Entonces, finalmente vamos a empezar a presentar unos fenómenos que van a alterar la ventilación y perfusión, tanto por aumento de la relación ventilación-perfusión, cuando hablamos de fenómenos de espacio muerto, como vemos aquí en esta imagen. Entonces los eventos trombóticos, la inflamación endotelial y la efusión pleural van a aumentar el espacio muerto, y efectos de Chunt de derecha a izquierda, y esos fenómenos de Chunt pueden estar explicados por la consolidación y fibrosis, por atelectasias o por angiogénesis. Y además vamos a tener un incremento en las barreras de difusión por alveolitis y edema pulmonar. Entonces ahí se resumen como esos aspectos fisiopatológicos del COVID-19. Y vamos a tener entonces una fase inicial, que ya la mencionamos previamente, y una fase posterior o proliferativa, donde posteriormente puede haber una restauración alveolar y fibrosis, y donde se van a remodelar las membranas. Aquí solamente queríamos entonces mostrar que el COVID-19 es un modelo de síndrome de estrés respiratorio agudo con unas características específicas de fenómenos microtrombóticos y que puede presentar una respuesta a manejo con esteroides. Pero el síndrome de estrés respiratorio agudo no surge solo con COVID-19. Desde 1967, los autores de este artículo hacen una descripción de 12 pacientes que presentan disnea severa, taquipnea y cianosis refractaria al manejo con oxígeno, asociado a pérdida de la distensibilidad pulmonar, infiltrados bilaterales en los rayos X. Eso fue reportado en pacientes politraumatizados de la guerra de Vietnam, entonces se conocía como el pulmón de shock, el pulmón húmedo, el pulmón postraumático o el pulmón de Da Nang. Da Nang es un puerto en el mar de China donde desembarcaban los bombarderos norteamericanos, y fue pues donde se describió la enfermedad, y es el puerto que les estoy presentando en las imágenes. Este es un atractivo turístico de Da Nang en Vietnam en la actualidad. Entonces, para esa época fue difícil establecer criterios para hacer un diagnóstico de síndrome de SDRA. El Dr. Murray en 1988 estableció la puntuación. Él básicamente se evaluaban 4 parámetros, y era si la radiografía de tórax tenía infiltrados, iba puntuando. La hipoxemia, teniendo en cuenta la PAP, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la presión inspirada de oxígeno, el PIP que se le estaba dando al paciente y la compliance que tenía el paciente.
Sin embargo, esto llevó a una mayor confusión, dado que nosotros podemos presentar imágenes como las que le muestro acá. Esta imagen de la izquierda es la imagen de un paciente que puede tener un severo compromiso de la oxigenación, dificultad respiratoria, pero la imagen podría interpretarse como normal. Entonces, el paciente podría estar también recibiendo presiones inspiradas de oxígeno altas y con una muy pobre respuesta al tratamiento. Entonces, estos criterios realmente podían hacer que un error en el manejo oportuno y en el diagnóstico oportuno de este paciente. Entonces, acá vemos cómo este paciente en 36 horas evolucionó a estas lesiones pulmonares que vemos en la radiografía, y por eso es que los criterios de Murray se reevaluaron en 1992 cuando se publicó el Consenso Americano Europeo. Y el Consenso Americano Europeo hablaba también de lesión pulmonar aguda y de síndrome de distrés respiratorio agudo. Ellos lo definían entonces que fuera un evento pulmonar de comienzo agudo y con base en la PAFI lo clasificaban como lesión pulmonar agudo o PAFIs menores de 200, síndrome de distrés respiratorio agudo. Tenía que presentar infiltrados en la radiografía y una presión de enclavamiento pulmonar menor de 18 milímetros de mercurio para descartar que el edema fuera por causas cardiogénicas. Estos criterios entonces también se revalidaron porque pues, estuvieron vigentes durante alrededor de 18 años, pero no permitían hacer un claro diagnóstico porque muchos pacientes podrían presentar una gran respuesta con la administración de PIF, de presión positiva al final de la expiración. Entonces, no se podía saber si el paciente se encontraba en un cuadro de lesión pulmonar aguda o en un síndrome de distrés respiratorio agudo franco respecto a PIP. Entonces surgen para el 2012 los criterios de Berlín, que son los criterios que utilizamos en la actualidad para hacer diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio, y nos van a clasificar por tiempo, por grado de compromiso radiológico, por origen del edema, buscando que el edema no sea explicado entonces por una causa cardíaca, y por hipoxemia. Entonces la hipoxemia es la que finalmente nos va a permitir clasificar esos pacientes como leve, moderado o grave. Los pacientes que tienen PAFIs entre 200 y 300 son leves, moderados entre 200 y 100 y graves menores de 100. Pero también va a tener en cuenta si el paciente tiene CPAP para el leve o si tiene PIP cuando el paciente está con ventilación mecánica. Entonces los criterios de Berlín son los que utilizamos actualmente para hacer diagnóstico de síndrome respiratorio agudo. El síndrome respiratorio agudo entonces puede estar ocasionado por lesiones pulmonares directas, como la neumonía, que es la principal causa de síndrome respiratorio agudo, y en el caso que hoy nos trae a hablar de síndrome de estrés respiratorio agudo, la neumonía por el coronavirus. Y otras lesiones pulmonares indirectas. Las causas más comunes de lesiones pulmonares indirectas son septicemia y el trauma. Entonces, el shock y las transfusiones también pueden generar un síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, el manejo del síndrome de distrés respiratorio agudo, vamos a hablar ahorita de como los hitos que se han dado para el manejo del distrés respiratorio agudo, y uno de ellos fue la aparición de los conceptos de ventilación mecánica protectora. Posteriormente hablamos de los efectos que tiene la posición prono, la relajación neuromuscular y el papel que tiene también para disminuir la mortalidad de estos pacientes. Y ya para 2021 tenemos un arsenal significativo de elementos en la ventilación mecánica protectora que vamos a desarrollar en este momento. Vamos a hablar entonces de disminución del volumen corriente, disminución de la presión plató, del aumento de la PIP, disminución de la presión de conducción y de los conceptos actuales que son el poder ventilatorio, el poder de conducción y las lesiones por strain y estrés acumulado. La ventilación mecánica, entonces, no es más que un soporte que utilizamos frecuentemente en las unidades de cuidado intensivo y que también utilizamos en el quirófano, y es un puente mientras resolvemos la causa que lleva al paciente a una falla ventilatoria. Lo que hace la ventilación mecánica es que nos va a proveer una energía necesaria para inflar el pulmón, y ese concepto de energía es muy importante y lo vamos a desarrollar al final. Sin embargo, la ventilación mecánica puede estar asociada a
inestabilidad hemodinámica en los pacientes y a lesión pulmonar mecánica per se por la misma ventilación, y generar trauma mecánico en el tejido pulmonar por sí mismo. Simplemente para recordar, esto es una curva de presión-volumen, de presión-tiempo en un paciente ventilado por volumen, donde tenemos una presión pico, que es la máxima presión para vencer la resistencia de la vía aérea, y una presión meseta, que les estoy mostrando acá, que es la presión aplicada al final de la inspiración sobre las pequeñas vías aéreas y los alvéolos. Es la presión que se genera en el alvéolo por el retroceso elástico del sistema respiratorio. Y vamos a tener otros conceptos, que es el concepto de compliance o distensibilidad estática y el de distensibilidad dinámica. La distensibilidad entonces va a ser el cambio de volumen por la unidad de presión aplicada. La distensibilidad estática va a ser una relación entre el volumen corriente sobre la diferencia entre la presión plató menos la PIP, y eso nos va a evaluar la integridad del parénquima pulmonar. Va a estar disminuida entonces por compromisos alveolares, edema pulmonar, neumonía, telectasias, como es el caso del COVID-19. Y la compliance dinámica es una medición de la presión de la vía aérea y tiene un componente de la compliance estática. Se va a estar alterada aumentada por aumento de la resistencia de la vía aérea, moco, broncoespasmo, acodamiento del tubo. Y PIP es la presión positiva al final de la expiración, donde se pueden mantener los alvéolos abiertos, evitando que se cierren. Con base en esto, entonces vamos a introducir el concepto de BILI del inglés, que es el acrónimo de lesión pulmonar inducida por el ventilador. Entonces, en los pacientes que tienen SDRA, básicamente los pacientes que tienen SDRA y cualquier paciente en un quirófano, en una unidad de cuidado intensivo que se encuentre bajo ventilación mecánica, va a presentar riesgo de BILI. Pero los pacientes que tienen un síndrome de estrés respiratorio agudo van a tener dos componentes que los van a predisponer más aún a hacer una lesión por ventilación mecánica. Y es la disminución del tamaño pulmonar funcional y las áreas no aireadas y la heterogeneidad pulmonar. Entonces, el menor tamaño pulmonar funcional va a explicar esa hipoxemia refractaria a fracciones inspiradas de oxígeno y esa menor distensibilidad pulmonar. Y el segundo componente de la heterogeneidad, partimos de que el pulmón es un órgano fisiológicamente y en condiciones normales que es muy heterogéneo, donde vamos a tener una distribución heterogénea tanto de la apertura alveolar como del flujo sanguíneo, y nosotros vamos a encontrar que en áreas caudales, mediales y superiores del pulmón y en áreas ventrales y dorsales esa distribución es totalmente heterogénea. Y los pacientes que tienen síndrome de estrés respiratorio agudo van a aumentar aún más esa heterogeneidad y vamos a tener entonces alvéolos aireados, alvéolos pobremente aireados y alvéolos colapsados. Esos alvéolos que están aireados bajo los efectos de la ventilación mecánica pueden distenderse aún más y lesionarse. Los alvéolos pobremente aireados se pueden abrir con la inspiración y cerrarse, abrir con la expiración y cerrarse en la inspiración, y ese ciclo de abre y cierra puede tener sus consecuencias, y los alvéolos que están colapsados, aunque no participan en el intercambio gaseoso, pueden alterar todos los componentes a su alrededor, como vamos a ver. Entonces, inicialmente, para hablar de BILI, vamos a hablar de barotrauma, volutrauma y ateletrauma. El barotrauma es el primer concepto que se utilizó para BILI alrededor de los años 70, que se buscaba que los pacientes se acoplaran a la ventilación y que tuvieran unos gases arteriales normales. Para eso se utilizaban volúmenes corrientes de hasta 20 cc con altas frecuencias respiratorias, y se empezaron a ver que se presentaban lesiones asociadas a presión, neumomediastino, neumotoras, enfisema subcutáneo y embolismo aéreo, tanto que los pacientes con SDRA se ventilaban con toracostomías bilaterales. Pero posteriormente, para alrededor del año 2000, empezamos a hablar con estos estudios del doctor Amato del volutrauma. Entonces, la lesión pulmonar se vio que un volumen corriente elevado la podría producir porque podría sobredistender el alvéolo
y generar pues un daño tisular. En este estudio es un ensayo aleatorizado donde comparaban un grupo de pacientes ventilados con 12 cc por kilo de Tylenol y 6 cc por kilo en el grupo control, y se dieron cuenta que había una disminución de la mortalidad del 38% al 70% en el grupo que era ventilado con volúmenes corrientes bajos versus el 72% en el grupo ventilado con volúmenes corrientes altos. Pero posteriormente, para el año 2000, se publica el ARMA Trial. Este estudio entonces compara pacientes que reciben 12 cc por kilo con platós de 50 versus 6 cc por kilo con presiones plató de 30, y encontraron que la mortalidad en el grupo de bajas presiones y bajas plató era del 31% versus 39.8% en el otro grupo. Y con una reducción de la mortalidad del 22% en el grupo de bajo volumen tidal y baja presión plató. Y con este estudio se empezó a hablar entonces del concepto de baby lung o pulmón bebé, que eso fue una descripción que se hizo en relación de los pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo, porque estos pacientes en las tomografías tenían zonas que estaban colapsadas completamente, con pérdida de las áreas aireadas. Entonces, el pulmón funcional realmente era muy pequeño, como el de un bebé, y por eso fue que se llamó baby lung. Entonces, basado en el ARMA Trial, se empezaron a dar cuenta que no solo era el volumen lo que le hacía daño al paciente, y que uno no tenía que tener un neumotórax, un enfisema subcutáneo o un neumomediastino para hablar de lesión pulmonar. Entonces, se vio que las lesiones generadas por presión pueden afectar las microestructuras del pulmón, y esto entonces empezó a hablar de un cambio en el enfoque del barotrauma, y se empezaron a hablar de otras teorías. Entonces, se empezó a hablar de la presión transpulmonar y el efecto que tiene en el daño pulmonar. La presión transpulmonar simplemente es la presión que va a distender la vía aérea, y va a ser una diferencia entre la presión de la vía aérea y la presión pleural. Para efectos prácticos, nosotros no podemos medir la presión de la vía aérea, entonces usualmente se correlaciona con la presión esofágica y va a tener unos valores normales, la presión transpleural de 5 a 10 centímetros de agua. Cuando tenemos valores de más de 20 centímetros de agua, estamos hablando de una ventilación a capacidad pulmonar total, lo que se considera una ventilación que puede ser letal para el paciente. Entonces, entre más baja tengamos la presión transpulmonar, menos trauma vamos a tener. Y para entender mejor ese concepto de presión transpulmonar, les presento esta imagen. Entonces, en esta imagen tenemos en la imagen A un paciente estubado y ventilado espontáneamente. Entonces, en este escenario, la presión de la vía aérea va a ser 0 y la presión intrapleural del paciente va a ser negativa. Si lo aplicamos en la ecuación que les mostré de presión transpulmonar, tenemos 0, negativo por negativo da positivo. Entonces, este paciente tiene una presión transpulmonar de más 8, que es una presión que no está lesiva y está entre los valores normales. En la imagen B tenemos el mismo paciente, pero este paciente está anestesiado, paralizado, con relajación muscular y en ventilación mecánica. Entonces, va a tener una presión positiva de 9 centímetros de agua y una presión pleural en 1. Eso nos va a dar 9 menos 1 más 8, entonces no estamos sobrepasando la presión transpulmonar. Pero en el escenario del paciente de la E tenemos un paciente con distrés respiratorio. En este caso está en ventilación mecánica no invasiva, entonces le estamos dando unas presiones pleurales o una presión de la vía aérea de 10 centímetros de agua, perdón, y una presión pleural de menos 15 centímetros de agua por el esfuerzo respiratorio. Entonces este paciente va a tener una presión transpulmonar de más 25, y esto se puede ver entonces en los pacientes que tienen un SDRA por COVID-19, que están desacoplados a la ventilación mecánica, que están haciendo un gran esfuerzo respiratorio, y esto es lo que puede aumentar la lesión pulmonar autoinfligida. Entonces, hasta el momento tenemos que la ventilación protectora iba a tener dos características: 6 cc de plató, 6 cc por kilo de tidal, 30 cc de plató, y las platos altas se correlacionaban con una sobredistensión pulmonar. Pero cuando uno tiene entonces un paciente completamente controlado, que no va a tener esfuerzo respiratorio, ese impacto se va a ver en la ventilación minuto.
la cual puede disminuir al bajar la ventilación minuto, me va a aumentar la presión de CO2. Esto me puede disminuir el pH a rangos no seguros, entonces la estrategia era aumentar la frecuencia respiratoria buscando tener unos parámetros de hipercapnia permisiva. Básicamente es que el pH no se baje por encima de 7.25. Pero esos aumentos de la frecuencia respiratoria, como vamos a ver posteriormente, van a tener entonces sus implicaciones. Continuando con los mecanismos de Billy, el ateletrauma va a ser el tercer mecanismo de daño pulmonar y los ciclos de apertura y cierre alveolar favorecidos por los bajos volúmenes tidal y las presiones pulmonares bajas de la ventilación protectora, el alveolo se va a colapsar en expiración, se expande en inspiración. Eso es un ciclo constante que genera unas fuerzas de cizallamiento entre los alveolos y eso va a elevar el estrés y el estrés local y va a favorecer la liberación de mediadores de inflamación. Entonces, teníamos lo que mencionamos previamente, 6 cc por kilo de tidal, mesetas de menos de 30 centímetros de agua, y ya estamos entonces buscando otra estrategia que era poner PIF para evitar la aparición de atelectasias por los volúmenes bajos y dar una estabilidad alveolar. Lamentablemente, hasta la actualidad no hay una claridad de cuál es el mejor PIP para cada paciente, porque el PIB en extremos altos puede ser malo y en extremos bajos también. Entonces, el PIB se evalúa teniendo en cuenta dos características en los pacientes. La primera es la sobredistensión y la segunda es el impacto que tiene en el ventrículo derecho. Hay varias formas de titular PIB y eso no va a ser pues objeto de esta revisión, pero el mensaje es que hay que vigilar entonces sobredistensión e impacto en el ventrículo derecho, porque el mejor PIB para el corazón no va a ser el mejor PIB para el pulmón. Y otro concepto entonces de ventilación de daño por ventilación mecánica en el pulmón es un concepto que se empezó a hablar desde el 99 por el doctor Ranieri, donde se tomaron pacientes con bajos volúmenes tidal y altos volúmenes tidal y encontraron en los pacientes que tenían altos volúmenes que en los lavos broncoalveolares y a nivel sérico tenían altas concentraciones de citoquinas proinflamatorias, como las que vimos ahorita en los fenómenos fisiopatológicos del COVID-19. Y se empezó a hablar de biotrauma. Entonces, el biotrauma está explicado por la lesión mecánica a las células, donde van a haber alteraciones biológicas y alteraciones fisiológicas que van a hacer que se liberen unos patrones moleculares asociados a daño a nivel sistémico, y esto va a generar entonces una disfunción multiorgánica y posteriormente la muerte. Entonces, el biotrauma va a ser una vía común de la lesión mecánica inducida por ventilación. Y es una de las principales causas de mortalidad en los pacientes por síndrome de estrés respiratorio agudo. La mayoría de pacientes no van a morir por hipoxemia, sino que van a morir por disfunción multiorgánica asociada a esa magnificación mediada por citoquinas. Entonces, en busca de otros conceptos, para el 2015 se publica este análisis de mediación multinivel con alrededor de 3.562 pacientes y empezaron a hablar de la driving pressure o de la presión de conducción. La presión de conducción entonces va a ser una relación entre el volumen corriente y la distensibilidad del sistema respiratorio. Pero en los pacientes que están ventilados bajo sedación, la driving pressure puede ser la diferencia entre la presión plató y la PIP. Y se ha asociado a que pacientes que se aumente una desviación estándar, la driving pressure, que son alrededor de 7 centímetros de agua, la mortalidad puede aumentar hasta 1.41 veces. Entonces buscamos que los pacientes que estén bajo ventilación mecánica tengan una driving pressure menor de 15. Y los pacientes que tenían driving pressure menor de 15 no se morían, así tuvieran presiones plató que estuvieran fuera de la meta de los 30 centímetros de agua. Entonces, en el fondo, lo que buscamos con la driving pressure es evaluar la relación del volumen corriente que se coloca sobre el tamaño real del pulmón. O sea, una aproximación más óptima es yo pensar, si mi pulmón no está tan comprometido por el daño que tiene y tengo un espacio más aireado, más grande, puedo poner un poco de volúmenes más altos, porque poner volúmenes más bajos no va a ser lo adecuado y ese paciente me puede aguantar un volumen un poco más alto y probablemente sea más fácil de ventilarlo.
Entonces, la driving pressure es uno de los conceptos que nosotros más fácilmente podemos utilizar en pacientes, pues una de las estrategias de monitoría que más fácil podemos utilizar en pacientes con ventilación mecánica. El otro concepto, entonces, es el concepto de estrés y strain. El estrés, con estudios adicionales, se dieron cuenta que el volutrauma no era la mejor explicación para el BILI, que habían fenómenos microestructurales que empezaban a hablar de strains y strain. Entonces, el estrés básicamente es una respuesta de fuerza a otra fuerza que va a ser igual, inversa y reactiva a esa presión, y lo podemos correlacionar directamente con la presión transpulmonar. Y el strain, por el contrario, va a ser la deformación que se ve en las estructuras como respuesta a esa fuerza. Ahí tenemos strain estático, strain dinámico. El dinámico es el que más se asocia con B, y esta es la ecuación de estrés. Ya no es confundirlos con ecuaciones ni nada, pero el estrés va a ser igual a la elastancia pulmonar específica por el strain que ya les mencioné previamente, que era el strain. Y la elastancia pulmonar específica es el valor en el cual se encuentra un volumen de 2 veces la capacidad residual funcional. Para concretar esa ecuación, realmente lo que les quería presentar es que en estudios con ovejas se han dado cuenta que cuando se mantienen la capacidad pulmonar total muy alta, se va a aumentar el strain, y que si el strain se mantiene a niveles de más de 2.8 por 12 horas, esas ovejas se mueren, y si el strain se mantiene por 2.5 por 24 horas, esas ovejas se mueren. Entonces, cuando mantenemos strain mayor de 2, eso es compatible con ventilación mecánica letal, y aquí vemos en la gráfica cómo a medida que va aumentando el strain y la presión transpulmonar, se empieza a generar biotrauma y rupturas de las moléculas por estrés. Y esta gráfica simplemente lo que quiero mostrar es que cómo es el curso temporal de una lesión pulmonar severamente inducida por ventilador. Vemos acá entonces en las primeras horas aparecen mínimas lesiones pleurales y pulmonares. Alrededor de 15, 20 horas empezamos a ver que esas lesiones van aumentando, y cuando han pasado 25 horas hay un pulmón que está totalmente opaco. Entonces el mensaje es que realmente no debemos basarnos solos en mediciones de presión plató, de volumen Styler, sino considerar la driving pressure, las capacidades funcionales y el strain y el estrés. Y otro concepto para ir cerrando estos conceptos de ventilación mecánica protectora son los amplificadores de estrés. Entonces, como habíamos visto, los alvéolos son interdependientes, y presiones que nosotros consideramos seguras pueden producir lesiones pulmonares y aumentar hasta 2 veces el estrés y el strain, con las consecuencias que esto trae. Y los pacientes que tienen SDRA, hasta el 40% del volumen de sus pulmones pueden presentar esos efectos amplificadores de estrés. Y para ilustrarlo mejor les presento entonces esta gráfica. En esta gráfica vemos 4 alvéolos normales, y aquí vemos un alvéolo que fracasa y otros alvéolos que tienen un poco de edema. Entonces, en estos alvéolos que están llenos de aire vemos un septo interalveolar. Cuando se les da una presión, la presión se va a distribuir adecuadamente entre estos 4 alvéolos, pero cuando damos una presión igual, no se va a distribuir en este alvéolo que está colapsado. Entonces, va a haber una distribución anormal, y este alvéolo que está sobredistendido se puede sobredistender más y alterar este septo lateral de los otros alvéolos. Entonces van a entrar en un círculo de daño alveolar y de liberación de mediadores inflamatorios. Ese es el concepto entonces como de amplificadores de estrés. Y hasta el momento entonces hemos hablado del barotrauma que se describió en el 70, del volutrauma, de la teletrauma, pero el último concepto para aplicar en ventilación mecánica protectora es el concepto de ergotrauma. Entonces el poder mecánico, vamos a hablar de poder mecánico, y es básicamente, como les mencioné al principio, la ventilación es una energía para respirar. Entonces el ergotrauma va a ser la lesión por esa carga de energía que se le da al pulmón. El exceso de energía puede llevar a ruptura de las uniones moleculares de la matriz extracelular, y pues vamos a tener un componente potencial y un componente cinético de esa energía. Les voy a mostrar una ecuación. La idea no es confundirlos con la ecuación, sino a grandes rasgos mostrar que el poder mecánico se deriva de la ecuación
de movimiento y básicamente es una ecuación que nos predice qué tanta presión se necesita para mover aire en el sistema respiratorio. Esa es la presión. Si yo multiplico esa presión por el volumen, voy a tener energía. Y si yo multiplico esa energía por una constante de tiempo, que en este caso va a ser esta constante por la frecuencia respiratoria, voy a tener entonces poder. Entonces, el poder mecánico básicamente es el número de respiraciones por minuto multiplicado por la energía que yo voy a necesitar para distender el pulmón, que es esta parte de la ecuación, para mover el gas y vencer el flujo y para mantener abierto ese pulmón. Y poderes mecánicos mayores de 12 joules por minuto están correlacionados con lesión pulmonar. Entonces, tenemos hasta ahora que el poder mecánico me va a involucrar la driving pressure, el volumen tidal, la frecuencia respiratoria, el flujo y el PIB. Y cuando yo doblo el volumen tidal puedo aumentar hasta 4 veces el poder mecánico. Cuando yo doblo la driving pressure puedo aumentar hasta 4 veces el poder mecánico. Doblar la frecuencia respiratoria me aumenta hasta 2.5 veces el poder mecánico y doblar la PIB me lo aumenta hasta 4 veces. Entonces, acá ya entran otros conceptos que podemos tener en cuenta a la hora de dar ventilación protectora, y es que el aumento de la frecuencia respiratoria, el aumento del PIB, el aumento del flujo, pueden aumentar el poder mecánico y poderes mecánicos altos también son lesivos. Entonces, finalmente, vamos para redondear en la lesión pulmonar inducida por ventilación, tenemos que un barotrauma, un volutrauma, una teletrauma asociado a unos amplificadores de estrés van a condicionar la aparición de biotrauma. El biotrauma puede ocasionar la aparición de falla multiorgánica y esto puede explicar la muerte en la mayoría de los pacientes, pero el ergotrauma nos va a involucrar básicamente todos estos conceptos. Y otra pregunta importante en pacientes con SDRA es cómo homogeneizar ese pulmón. Entonces, ese pulmón se homogeniza con posición prono y con PIB. El efecto de la posición prono, como vemos acá, un paciente en supino va a tener unos alvéolos ventrales sobredistendidos y unos alvéolos dorsales colapsados. Cuando el paciente se prona, pues es como el mecanismo fisiopatológico por el que se explica el efecto en la posición prona. Esos alvéolos que estaban dorsales se van a distender un poco y los alvéolos que estaban sobredistendidos pueden desdistenderse un poco. Básicamente ese es el mecanismo. Entonces, ese es el estudio que validó la posición prona en los pacientes. Antes del 2000 se habían realizado estudios que no fueron concluyentes del beneficio de posición prona, pero este estudio mostró una reducción de mortalidad del 33 al 16% en los pacientes con SDRA, y principalmente la recomendación es que la posición prona sea por periodos prolongados de tiempo, por periodos de 16 a 18 horas. Esto va a mejorar la oxigenación y la recuperación ventilatoria de los pacientes. Y otro estudio, hay otro estudio pues, que lo contradice, pero este estudio que se publicó en 2010 evalúa el uso de relajación neuromuscular en infusión para los pacientes con SDRA, y parte de que el acople a la ventilación mecánica me va a disminuir la presión transpulmonar. Entonces, este estudio demostró una reducción en la mortalidad en los pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo del 41 al 32%. Posteriormente se publicó otro estudio, que es el estudio Rose, donde no encontró diferencias significativas en los pacientes. Entonces, para redondear, vamos a hablar de las implicaciones para la anestesia en el manejo del síndrome de estrés respiratorio agudo, y una muy importante es la lesión pulmonar perioperatoria. Entonces, nosotros en los escenarios de anestesia tenemos que recordar que en el mundo se montan muchísimas cirugías, alrededor de 230 millones de cirugías al año. La lesión pulmonar intraoperatoria se puede presentar hasta en el 59% de los pacientes en cirugía cardíaca y hasta en el 39% de los pacientes en cirugía torácica, y la anoxia quirúrgica como tal puede condicionar la aparición del SDRA hasta en un 0.4% de los pacientes. El 90% de los pacientes que son sometidos a este tipo de cirugías pueden presentar atelectasias, y los pacientes que presentan un SDRA posoperatorio pueden aumentar hasta en 50% la mortalidad. Y hay ciertos mecanismos posoperatorios, pues en quirófano, que pueden aumentar la lesión pulmonar perioperatoria. La lesión como tal inducida por el ventilador, los anestésicos, la
la hiperoxia con oxígeno, las atelectasias por trauma, los factores quirúrgicos, los líquidos intravenosos o los hemoderivados que se utilicen con el paciente, la neumonía por aspiración y los cambios de posición. Y como mensaje de esto es que la ventilación protectora de UCI, que les mencioné previamente, nosotros la extrapolamos a la anestesia ambulatoria. Entonces hay muchos factores que podemos controlar en pacientes que tienen SDA para evitar aumentar esa lesión pulmonar. Se ha visto que hasta el 50% de los pacientes no reciben adecuadamente la ventilación mecánica protectora. Entonces, como mensajes fundamentales de la ventilación mecánica protectora es que no existe una receta ni una fórmula individual para cada paciente y va a requerir un ajuste individual teniendo en cuenta la mecánica respiratoria, el intercambio gaseoso, la reclutabilidad pulmonar y la estabilidad hemodinámica de cada paciente. Ese es un mensaje que nos da el doctor Gattinoni, uno de los grandes investigadores en ventilación mecánica protectora, y es que la ventilación mecánica protectora entonces es proveer el menor poder mecánico posible en un parénquima hecho lo más homogéneo posible, y ese parénquima, pues, en la actualidad, para hacerlo lo más homogéneo posible, lo podemos hacer con PIR y con prono. Y en los quirófanos, en los pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo, entonces se recomienda planificar la ventilación con anticipación, con parámetros por receptores y PI, utilizar bajo flujo de gas para mantener la oxigenación, mantener la relajación muscular y una estrategia conservadora de fluidos. Como conclusiones de la revisión, entonces, tenemos que el COVID-19 grave produce un síndrome de estrés respiratorio asociado a cambios microtrombóticos y trombóticos, y nosotros debemos individualizar a cada paciente y que todos los pacientes que estén bajo ventilación mecánica van a tener un riesgo de lesión pulmonar. Para los anestesiólogos, nosotros como anestesiólogos jugamos un papel crucial en la ventilación mecánica en pacientes en UCI y en quirófano, y el concepto de daño pulmonar es un concepto dinámico que está en construcción, y como vimos, variables que podíamos considerar inocuas como la frecuencia respiratoria, el flujo y el PIB también pueden estar sumadas a la generación de daño pulmonar. Muchísimas gracias. En este QR está disponible toda la bibliografía de esta revisión. Bueno, Sebas, no, excelente presentación. Me parece que lograste condensar un tema complejo y amplio, ¿cierto? Más que todas las implicaciones de por qué y cómo debemos ventilar los pacientes, especialmente los que tienen SRA, pues que es como el complejo general en el que nos enfrentamos cuando nos enfrentamos a un paciente que, pues, que está afectado de coronavirus. Me pareció muy buena tu charla, te felicito. Esperamos los comentarios de los participantes. Profesor Héctor, profesora Susana. Buenos días. No, primero que todo, quería felicitar a Sebastián y con la asesoría de Juan Luis una excelente revisión de fisiopatología de la ventilación mecánica. Realmente condensó, como dijo Juan Luis, y los clarificó, y con unas excelentes ayudas dejó bastante claro el panorama de lo que es la ventilación y las implicaciones que tiene. Y creo que la conclusión que dejaste al final, que al final de cuentas la ventilación no puede ser ni mucho menos una estrategia general, sino una estrategia individual de acuerdo a las condiciones de cada paciente, creo que debe quedarse como en el ambiente, porque lo dejaste bien en tu conferencia, pero quisiera resaltarlo con todos los elementos que ofreciste. Hay forma y se debe hacer una estrategia individualizada de acuerdo a las condiciones de enfermedad o de salud, porque también en la ventilación puede poner enfermo lo que estaba aliviado. Entonces, te agradezco, te das muy buena revisión. Sebastián, muy buenos días y muy buenos días para todos. Mi participación en este momento es para felicitarte, Sebastián. Tú pues has demostrado en diferentes actividades que tienes una gran capacidad de síntesis, y eso solo se logra cuando uno tiene una buena comprensión del tema que lee, que revisa y que estudia. Entonces te quería felicitar por la excelente charla que nos das. Tradicionalmente la gente dice que uno va a los congresos, a las conferencias, y uno no aprende, que consolida ciertos aprendizajes, pero yo hoy te puedo decir que me enseñaste. Había cosas que yo no sabía, pues es un tema que no estoy estudiando día a día, no es de los temas en los que yo frecuentemente estoy profundizando. Entonces yo te agradezco personalmente por haberme enseñado de cosas.